maestro con énfasis en Derecho de la Competencia Económica y por la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Cargos públicos y privados: Director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, Secretario Privado del Gobernador del Estado de Nuevo León, Diputado Local del Congreso del Estado de Nuevo León, Jefe de la Unidad de Mejora Regulatoria del Estado de Nuevo León. Para conducir esos trabajos, concedemos el uso de la palabra al maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y moderador de este panel. Buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio ahora al primer panel, denominado Mecanismo para fomentar la transparencia e incrementar la confianza en los mercados. Y tenemos como expositores, en primer término, a la licenciada Alejandra Lagunes, quien, como ya se señalaba, es la coordinadora de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, y no lo hice antes, pero quisiera hacerlo en este momento. Muchas gracias, coordinadora, por hacer equipo con la COFEMER. Gracias por hacer equipo con las comisiones estatales y autoridades de mejora regulatoria de todas las entidades federativas y los municipios en la construcción de gobiernos digitales. La licenciada Alejandra Lagunes es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Entre sus cargos públicos y privados se encuentra el actual coordinadora para el programa de Estrategia y Gobierno Digital del equipo de transición del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto, directora de Ventas y Estrategia Digital en Televisa Interactive Media, directora de Ventas en Google, miembro fundadora de Google México, directora de Planeación Estratégica y Ejecutiva de Cuentas Premium MSN, gerente de Ventas Yahoo México, y de 1996 al 99, jefa del departamento en la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República Mexicana. Posteriormente tendremos la participación del secretario Adrián Fuentes Villalobos, quien también me voy a permitir leer una muy breve semblanza de su currículum vitae. El secretario Fuentes Villalobos es licenciado en Informática Administrativa por la Universidad Tecnológica de México. Entre sus actividades políticas se encuentra en 2015 delegado electoral del PRI en la región Huixquilucan, Naucalpan y Atizapán, Estado de México, secretario de organización del PRI en el Estado de México. Entre sus cargos públicos y privados se encuentra del 2009 a 2012 diputado local en el Estado de México por el Partido Verde Ecologista de México, 2006-2009 presidente de la zona centro de México de la Federación Nacional de Municipios de México, 2006 a 2009 presidente municipal de Huixquilucan, 2003-2006 diputado federal en la 49ª legislatura por el Partido Verde Ecologista de México, perdón, es 59 legislatura, asesor de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación y asesor de Planeación y Tecnología de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Y posteriormente contaremos como expositor en este panel al secretario Virgilio Andrade Martínez, que ciertamente no requiere presentación, sin embargo me voy a permitir también hacer una brevísima referencia a su semblanza. El secretario Andrade Martínez es maestro en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Columbia en Nueva York. De 2012 a 2015 fue titular, director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. De 2003 a 2010, consejero estatal del Instituto Federal Electoral. 2002 a 2003, secretario técnico de Banrural y de Financiera Rural. 2001-2002, director general adjunto de Análisis de Legislación Financiera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el 1999-2000, coordinador de asesores del oficial mayor de la Secretaría de Gobernación y auditor interno de la empresa Procesar. Para dar inicio con este panel, en primer término, iniciará su exposición la licenciada Alejandra Lagunes, posteriormente el secretario Adrián Fuentes y concluyendo con el secretario Virgilio Andrade, y posteriormente abriremos el piso para preguntas, comentarios
del público que se encuentra aquí presente. Si están de acuerdo, entonces empezamos con la licenciada Alejandra Laurens. Pues muchísimas gracias por la invitación, Mario Emilio. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar compartiendo, además de este panel, con el secretario de la Función Pública. ¿Se ve ahí bien? Sí. Con Virgilio y con Adrián. Muchísimas felicidades además por todo el trabajo que están haciendo en el Estado de México. Pues a mí me gustaría hablar de cómo fomentar la transparencia e incrementar la confianza en los mercados desde una perspectiva de innovación y tecnología en el gobierno. Mejorar el bienestar de nuestra sociedad está estrechamente relacionado con el crecimiento económico. Y dicho crecimiento económico pasa necesariamente por el fortalecimiento de los mercados a través de la innovación. En los últimos años hemos sido testigos del surgimiento de muchísimas nuevas empresas gracias a la revolución tecnológica que estamos viviendo. Empresas como Amazon, como Uber, como Facebook, como Twitter, en fin, muchas de estas empresas están revolucionando la manera en que prestan servicios, gracias a la tecnología y las nuevas necesidades de la sociedad. Y esto genera, evidentemente, nuevas empresas y crecimiento económico. Esta tendencia va a seguir a la alza. De acuerdo a estudios del International Data Corporation, lo que conocemos como el Internet de las Cosas se va a convertir en una industria clave para los próximos años. Para el 2020 será una industria de 9 trillones de dólares. Habrá más de 212,000 millones de objetos conectados a Internet. El potencial es enorme. Sin embargo, no es suficiente innovar en las empresas, en la iniciativa privada. Es también generar todo un ecosistema institucional aunado a un marco normativo que no solo permita y fomente el desarrollo de nuevas empresas, sino que promueva también la transparencia y la confianza de los mercados. De acuerdo con COFEMER, el costo económico asociado a los trámites federales equivale a 4.25% del PIB. La digitalización, entonces, de todos los trámites y servicios va a permitir reducir estos costos de manera muy importante, lo cual va a impactar directamente al crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo. Esto es especialmente relevante en un país como el de nosotros, donde las pymes juegan un papel trascendental en el crecimiento. En nuestro país representan el 99% de las unidades económicas y generan 7 de cada 10 empleos. Es por esto que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se han sentado las bases de una profunda transformación de gobierno. Se hizo una profunda transformación en el sector de telecomunicaciones gracias a la reforma de telecomunicaciones. Se hizo una estrategia digital nacional que marca las prioridades y el camino a seguir durante la administración del presidente en tema de digitalización. Salió un decreto en datos abiertos, un decreto de ventanilla única nacional, y esto ha permitido que estemos sentando las bases normativas y el andamiaje jurídico para que podamos detonar transformación, para que podamos detonar crecimiento. México, incluso este año, preside la Alianza para el Gobierno Abierto. Esta alianza es una iniciativa internacional que busca promover transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Y la innovación es uno de los pilares más importantes de los gobiernos abiertos. Uno de los puntos más importantes dentro de la innovación es la apertura de datos. Y debido a este y a muchos otros esfuerzos, los resultados ya empiezan a notarse. De acuerdo a la OCDE, más del 70% de los negocios en México utilizan medios electrónicos para interactuar con el gobierno. México avanzó además 4 lugares en el reporte Doing Business 2015 del Banco Mundial, situándose por encima de economías como la de China, India, Brasil y Chile, y muy por arriba de la media de América Latina. Y algunos ejemplos muy concretos de esto es que gracias, y en este mismo reporte lo dice, es que gracias al fortalecimiento de esquemas de garantías financieras a través de una base de datos electrónica, los mexicanos
pueden acceder a más créditos y con mejores condiciones. Otro ejemplo claro del impacto positivo es la ventanilla única de comercio exterior, que permite el envío de información electrónica una sola vez ante una única entidad para cumplir con todos los requerimientos de comercio exterior. De igual forma, esfuerzos de digitalización, factura electrónica, firma electrónica, modernización del registro de contribuyentes en el SAT, permiten que presentar las declaraciones de impuestos sea más fácil y más rápido, beneficiando a miles de empresas y millones de mexicanos. Pero los beneficios son también en el mismo gobierno. En el 2014, el 92% de los avisos de movimientos afiliatorios en el IMSS se realizó a través de Internet, mientras que el 99% de las inscripciones al RFC se realiza ya por medios digitales. Esto representa enormes ahorros en el gobierno, además de que vuelve un gobierno mucho más eficiente. Lo que ha sido muy importante en la estrategia del presidente es la creación y la transformación del gobierno hacia un gobierno más digital. Vivimos en una sociedad que lo demanda, que demanda un gobierno más transparente, más eficaz, más rápido, que cumpla con expectativas de inmediatez. En México hay 103 millones de celulares y se ha duplicado el número de usuarios que están en Internet. Esto hace que los gobiernos tengan un reto enorme, que es subirse al tren de la modernidad y digitalizarse. Dentro de la Estrategia Digital Nacional, la meta de las metas más importantes es la transformación del gobierno. Y ahí es donde está como una línea de acción prioritaria la creación de la ventanilla única de trámites y servicios federales, GovMX. GovMX apenas casi vamos a cumplir en noviembre 24 meses que se presentó la Estrategia Digital Nacional y hemos estado trabajando a nivel federal más de 700 funcionarios públicos en el cambio, en cambiar no solamente el paradigma y la cultura, sino los procesos, las normas, las leyes. Hace 2 años empezamos a trabajar con la COFEMER, muy de la mano con el entonces director de la COFEMER, con Virgilio, y ahora con Mario Emilio, en lo que son las bases de un sistema como GovMX, el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios. Este Catálogo Nacional de Trámites y Servicios es un trabajo sin precedentes y lo que hizo fue estandarizar y homologar. Es decir, que todos los trámites que existen en el gobierno federal, que además son muchos, son más de 4,800, pudieran hablarse entre sí. La gran promesa del gobierno digital es beneficiar al ciudadano, que el ciudadano no tenga que entregarle al gobierno un documento que el mismo gobierno ya tiene, que no tenga que ir a múltiples ventanillas, que pueda incluso desde su teléfono celular en cualquier parte del mundo y a cualquier hora y en cualquier dispositivo hacer un trámite con el gobierno. Nos hemos dado a la tarea entonces desde hace 24 meses, muy de la mano con COFEMER, muy de la mano con el resto de las dependencias, mejorar, simplificar, homologar todos los trámites del gobierno. Y el objetivo es único, es que los ciudadanos cada vez tengan que gastar menos tiempo y dinero para hacer un trámite con el gobierno. Ese es nuestro foco y no lo hemos perdido de vista. Sin embargo, tenemos que ir más allá, y el secretario Ildefonso lo mencionaba hace un momento. Los trámites federales es una de las esferas con las cuales tiene que ver el ciudadano. Otras de las esferas es el gobierno estatal y el gobierno municipal. Así nos hemos dado a la tarea de trabajar con estados y con municipios para que los trámites se vayan digitalizando y que además estos trámites se puedan conectar también con los trámites federales. Así es que pues el gobierno digital, hemos dado pasos muy firmes hacia el gobierno digital, pero el gobierno digital lo que busca, y esto es algo muy ambicioso, es que sea uno solo, que sea un solo gobierno, no estas 3 esferas que les menciono que luego vuelve muy confuso para el ciudadano hacer un trámite, sino ir incluyendo más y más ventanillas a este sitio único de gobierno. Esto vuelve a los gobiernos más abiertos, más transparentes. Es claramente una lucha de los gobiernos
ante la corrupción y ante lo que el ciudadano ya no tolera más, que es gastar su tiempo y dinero en hacer un trámite con el gobierno. Tenemos la obligación de evolucionar de manera que nuestras instituciones se adopten a estas crecientes expectativas de los ciudadanos. Hoy, GovMX ya es una realidad. Gracias al decreto presidencial que se anunció este año, estuvimos trabajando todas las dependencias en que los trámites estuvieran en un solo lugar. Los trámites federales hoy están en GovMX, más de 4,800 trámites, pero no solo eso, también está toda la comunicación del gobierno. Está más de 6,000 sitios están ahora en GovMX, es decir, ya el ciudadano solo tiene que visitar un solo sitio para encontrar la información y para encontrar cualquier trámite del gobierno federal. Y fuimos más allá, hicimos una plataforma de participación ciudadana, así que el tercer pilar de GovMX es que los ciudadanos puedan entrar aquí a responder encuestas, a participar casi de cualquier tema que el gobierno le interesa, estar cerca de los ciudadanos para hacer mejores políticas públicas, para evaluar mejor las políticas públicas, y así tenemos todas las encuestas, las solicitudes, atención ciudadana está también en GovMX. Hemos estado trabajando con varios de los estados quienes han estado muy cerca del gobierno federal para tener un gobierno digital alineado a el gobierno digital del gobierno federal. Y esto es de reconocerse, es de reconocer estados como el Estado de México, que han estado muy alineados a la estrategia digital nacional para poder alinear todas las iniciativas, homogeneizar trámites, usar firma electrónica para hacer mucho más fácil para todos los mexiquenses hacer un trámite. Quiero reconocer las iniciativas implementadas por el Estado de México en materia de obtención de permisos de construcción, cumplimiento de contratos que son reconocidas además por organismos internacionales como el Banco Mundial a través del Doing Business. La prioridad que le ha dado el gobernador a este tema ya dio resultados. En tan solo 2 años el Estado de México avanzó de 9 lugares, del 2012 al 2014, así es, ¿verdad, Adrián? Felicidades de verdad, porque avanzar en tan solo 2 años 9 lugares es enorme en temas de desarrollo económico y de crecimiento para una entidad. También quiero reconocer la promulgación de la Ley de Fomento Económico a través del Sistema Único de Gestión Empresarial, por el cual se brinda atención a los emprendedores de manera estandarizada en 14 ventanillas distribuidas geográficamente en el Estado de México. La digitalización de trámites y servicios impactan directamente al crecimiento económico, la atracción de inversión y generación de empleo. Los grandes esfuerzos de incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en el quehacer de los estados, y particularmente quiero reconocer del Estado de México, marcan la pauta para el resto de las entidades federativas para implementar políticas públicas en pro de un buen gobierno cercano a la gente. Muchas felicidades, Adrián, y de verdad, ya le mis felicitaciones al gobernador, porque a mí me tocó estar en una reunión con ustedes hace algunos meses y el resultado que se ha obtenido en tan poco tiempo es de verdad muy impresionante. Muchísimas felicidades. Y yo quisiera terminar por decirles a todos ustedes que están aquí, no es fácil el cambio, no es fácil innovar. Nosotros día a día nos vemos en esta constante lucha interna que es el cambio de cultura, que es el cambio de paradigmas, de hacer las cosas diferentes. Pero no hay otra. La sociedad nos está demandando un gobierno diferente, un gobierno que sea muy eficiente, que sea muy rápido, que sea muy transparente. Y esto, las tecnologías dan respuesta a esta demanda ciudadana. La tecnología ayuda a esta demanda ciudadana. Sin embargo, hay muchos retos. México es un país cuya brecha digital aún es muy grande, 50% de la población no está conectada
Y en eso también el presidente Peña Nieto está trabajando en dar cada vez más conectividad, en conectar a más y más gente en cualquier lugar de nuestro país. Pero esa conectividad arriba, que es como hacer las carreteras, y nosotros los que estamos aquí somos los que tenemos que construir los coches que van en esas carreteras. Y esos coches son la mejora regulatoria, son los trámites digitales, son estos sitios que simplifican la forma en la que los ciudadanos se relacionan con el gobierno. Por eso es que es tan importante que nosotros mismos cambiemos la forma en la que pensamos hacer gobierno. Y ahora hacer gobierno tiene que ser pensando únicamente en cómo le simplificamos la vida a los ciudadanos, a los emprendedores, a los jóvenes que quieren abrir una empresa, a los inversionistas que quieren ir a sus estados, que están evaluando cada uno de los estados para ver en dónde es más fácil abrir una empresa. Tenemos que pensar en todos ellos, porque de eso depende el crecimiento no solo de nuestros estados, sino de nuestras sociedades y de nuestro país. El trabajo que estamos haciendo hoy aquí es histórico y va a marcar a nuestro país. Estamos avanzando, estamos dando pasos firmes, los resultados se están viendo, organismos internacionales están reconociendo el papel de México, sobre todo en muchas cosas, pero hoy hablamos de mejora regulatoria, y esto tiene un impacto enorme, enorme en apertura de empresas, en innovación, en atraer inversión jalar la inversión de otros países y que se venga a México. Así que el rol que tienen todos los que están aquí es importantísimo, y sí quiero tratar de transmitirles que es un trabajo de todos los días, hacer las cosas de una manera diferente, pero que somos un equipo, que estamos en el gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal, trabajando a favor de los ciudadanos, trabajando en la modernización y en esta transformación de gobierno que no solo es necesaria, sino que es urgente. Y desde el gobierno federal seguiremos trabajando, y este es un compromiso. Todavía nos faltan la mitad, vamos casi a la mitad del gobierno, nos faltan todavía muchos meses por adelante y mucho trabajo que hacer con cada una de sus entidades para poder hacer una integración no solo horizontal, que le estamos haciendo, sino también vertical, y poder llegar a impactar hasta las ciudades, poder llegar a la gente y poder darle a la gente de la manera más rápida, más eficiente, más económica, poder relacionarse con el gobierno y sobre todo poder que tengan crecimiento, desarrollo y esto que impacta en nuestras entidades. Muchísimas gracias y muchas felicidades. La licenciada Alejandra Lagunes nos señala la importancia de la construcción de gobiernos abiertos, digitales, nos señala también algunos de los avances más importantes que hemos obtenido en lo que va de la presente administración, y señala que no obstante estos avances no es suficiente lo que hemos hecho, que tenemos que hacer las cosas de manera diferente, de cambiar paradigmas, y nos dice que estos mecanismos ayudan a la disminución de la discrecionalidad, combate la corrupción, aumenta la certeza, la seguridad jurídica, lo que detona las inversiones y el crecimiento económico. Nos habló de la ventanilla única nacional y quizás, licenciado, uno de los temas más importantes es de la creación del catálogo nacional de trámites y servicios, y la forma como se van a vincular los gobiernos estatales y municipales. En esta conferencia tenemos registrados 433 personas, al menos hasta hace hora y media, provenientes de 27 entidades federativas de casi 200 municipios. Y quizás una de las preguntas que yo me estaría haciendo si estuviera ahí es cómo yo, autoridad municipal, como autoridad estatal, me vinculo con esta estrategia, cuáles son los retos que me voy a enfrentar, qué apoyos voy a obtener de la federación, y quizás por ahí pudiéramos en un momento más abrir el debate. Pero ahora le cedo el uso del micrófono al secretario Adrián Fuentes Villalobos para que nos haga su exposición. Muchas gracias, Mario Emilio, y
Quiero comenzar primero felicitando mucho a Alejandra, a la licenciada Alejandra Lagunes por el trabajo. Yo puedo responder un poquito la pregunta que hace Mario Emilio, acercándonos, buscando el encuentro. Las puertas han estado siempre abiertas, lo que se requiere también es que haya voluntad, que haya empoderamiento de este tema por parte de los gobernantes. Se los hemos dicho muchas veces y cada vez que estoy en una conferencia lo digo. Si un gobernador o un presidente municipal no empodera el tema y no le da la importancia, la relevancia de la mejora regulatoria o de lo que es la innovación y la implementación de tecnología como política pública, pues no van a salir las cosas. Nos acercamos y tuvimos una respuesta impresionante y estamos colaborando de la mano con el Gobierno de la República a través de Alejandra, de su oficina, de Yolanda, muchísimas gracias, y estamos avanzando muy rápido gracias a que no, como gobierno no tenemos que inventar hilos negros. Ya hay una ruta muy clara, ya hay un proyecto que ya tiene tiempo implementándose, hay entidades, hay municipios, estados que ya lo lograron y simplemente hay que replicar esos ejercicios y la clave está acercándose a la oficina de Alejandra. Muchas felicidades de verdad por todo el trabajo, Alejandra. Y bueno, quiero comenzar por el final de mi presentación porque estoy muy contento y después de escuchar a Alejandra, quiero platicarles que el viernes pasado a las 9 de la mañana entregamos en el Congreso del Estado a la 59 legislatura local nuestro proyecto de ley de la gestión pública digital del Estado de México y sus municipios. Finalmente, después de todo el trabajo que hicimos, ya estamos trabajando en paralelo porque no nada más el marco regulatorio es importante, hay que traer la plataforma, hay que empezar a normalizar bases de datos, hay que vincularse con municipios, pero ya entregamos el viernes todo lo que sería un compendio que viene a modificar 27 ordenanzas junto con una ley nueva completa que ya se va a homologar a las ventanillas únicas, a todo el sistema de trámites digitalizados y servicios, todo lo que es la interoperabilidad desde los municipios. Tenemos ya también 5 municipios ahí piloto, empezando por Tlalnepantla, no sé si hay alguien de Tlalnepantla, pero de verdad, señor presidente, muchísimas gracias. Ya estamos dando la licencia de construcción, ¿es esa verdad, Alfredo? ¿En cuánto? En 3 días. Y estamos dando la de funcionamiento en 60 minutos. 120 minutos estamos dando la licencia y ya estamos comenzando a interoperar con el municipio de Tlalnepantla y así queremos tener otros 5 más. Sí se puede y pues lo hemos logrado con todo el apoyo y con todo el seguimiento que hemos tenido con la Secretaría de Economía, con la COFEMER, con la Subsecretaría de Competitividad, con todos los organismos que nos permiten el poder tener ese seguimiento. También quiero agradecer muchísimo a la OCDE que nos maneja nuestro tablero de seguimiento para la implementación. Muchísimas gracias, Gerardo. También quiero reconocer mucho a Francisco de esa estrategia. Francisco también está por ahí, que nos está ayudando muchísimo también con los temas y nos ayudó a hacer todo el compendio de las leyes, el realineamiento de toda la ley que teníamos de medios electrónicos y que ahora se ha convertido en esta nueva ley de gestión. Quiero presentarles un poquito qué hemos hecho. Se trata esta conferencia de cómo implementar la transparencia y cómo poder incrementar la seguridad de las inversiones y la atracción de inversiones hacia una entidad federativa, en este caso el Estado de México. Y bueno, quiero decirles que en el segundo trimestre de este año, nuestra entidad, después de mucho tiempo, fue el líder a nivel nacional en atracción de inversión extranjera directa. Y tiene mucho que ver con esto que platicaba el secretario Delfonso Guajardo, lo que platicaba el señor secretario de Función Pública, Mario Emilio, lo que decía Alejandra, el poder hacer más eficientes los trámites, el poder dar una imagen de competitividad, y esto se logra pues con mucho esfuerzo, pero aquí viene un poquito la historia de cómo hemos llegado, por eso decía yo la parte final de la presentación, a la Ley de Gestión Pública Digital. Viene después un ejercicio amplio que inicia con la Ley de Mejora Regulatoria. Entonces esta es la presentación para que la pasemos un poco rápido, a ver. ¿Sí se ve? Ahora sí como que los LEDs nos fallaron, estoy viendo. A ver. Bueno, en lo que la ponen, pues platicarles que somos un estado que se antoja muy complejo para poder implementar este tipo de acciones, este tipo de actividades. Tenemos, según la CONAPO, rebasamos los 16.6 millones de habitantes
Dice el INEGI hace unos años que somos 15.400.000, pero la proyección de CONAPO ya es diferente. Somos el estado que tiene mayor número de unidades económicas, más de 666,000. Como bien dice Alejandra, más del 98.5 son MIPYMES, y por eso hay que trabajar para automatizar todos estos medios electrónicos para poder llegar, como también bien dijo Ildefonso Guajardo, no nada más poner la alfombra roja a las grandes inversiones, sino tener mecanismos permanentes, cotidianos, de transparencia y de automatización. Nos dice la OCDE, nos dice el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y encuestas que hemos hecho nosotros en grupos de enfoque, que tener automatización, que tener, por ejemplo, un consejo de mejora regulatoria estatal como el que tenemos en el Estado de México, da transparencia, da certeza, da confianza. El que no haya interacción humana en un trámite, el que podamos en la computadora poder ver cómo es el trámite, qué elementos tiene este trámite, qué procedimiento hay que seguir, y que lo podamos hacer después a nivel federal, estatal y municipal, pues esa es la historia que tenemos que implementar y que nos va a dar otra visión como país. Entonces, aquí en el Estado de México, con estas cifras y con 125 municipios que podían ser un país, como lo puede ser Tlalnepantla, o con una complejidad fuerte social, como puede ser Mechoacampo, mi amigo Isidro no me va a dejar mentir, o cualquiera de los alcaldes, o quienes hemos sido alcaldes. Qué fácil es, ¿verdad? Pues al final no, y la verdad es que el grado de complejidad siempre es grande, independientemente del tamaño del municipio, pero también se tienen municipios que por presupuesto pudieran ser entidades, y eso pasa aquí en el Estado de México. Entonces, nosotros recibimos una ley de mejora regulatoria, una herencia que nos dejó el presidente de todos los mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto, y que se publicó el 6 de septiembre del año 2010. Yo tuve el honor, siendo diputado, de votar a favor de esta ley, y aquí hay que reconocer mucho al Congreso, hay que reconocer a todas las opciones políticas de nuestra entidad, porque todos los partidos, todos los diputados representantes de todas las opciones políticas votaron a favor de manera unánime. Y así han votado cada vez que hemos hecho un ejercicio, como luego fue ya la ley de fomento económico, o como fue la ley de unidades económicas, o como yo espero que también se vote por unanimidad la nueva ley de gestión pública digital. Aquí hay que reconocer muchísimo al Congreso, y ahí se ve que cuando estamos pensando en el bienestar, más allá de cualquier otro interés, pues salen las cosas, y este ha sido el caso. Gracias de verdad a todos los pensadores políticos del Estado de México, porque se han sumado para el mejoramiento de nuestra entidad. Y bueno, recibimos la ley de mejora regulatoria en el decreto 148, por ahí anda Héctor Salas, de director de la Comisión de Mejora Regulatoria, que por ahí anda. Entonces me da mucho gusto que le tocó expedirla, le tocó la creación de la comisión, un organismo autónomo, independiente, sectorizado a la SEDECO, aquí en el Estado de México. Y después venía el reto, ¿cómo la vamos a implementar? ¿Cómo vamos a lograr que sí nos hagan caso los alcaldes? Que Alfredo sí diga que quiere que se implemente la ley, porque son autónomos. Y aunque venía una ley general para estados y municipios, pues de repente los alcaldes, y aquí puedo hablar porque fui alcalde, para que no sientan que estoy hablando mal, pues nos preocupamos más a veces por los programas sociales, por la atención de problemática de gobierno, por los presupuestos, por pagar la nómina, y si te dicen que tienes que instalar una comisión de mejora regulatoria con participación ciudadana, que tienes que tener tu catálogo de trámites y servicios en línea y publicados en Gaceta, si te dicen que tienes que tener un director de desarrollo económico que tenga que tener ciertas habilidades y capacitación, pues como que no se antoja mucho, ¿verdad? Como que nos da muchas ganas. Al final del día, pues se hizo ley y la elevamos a rango constitucional. Aquí también quiero reconocer mucho a la OCDE, porque nos tomaron como caso de estudio. A principios de este año estuvimos en París junto con países como Australia, Reino Unido, Francia, en donde estaban viendo por qué y cómo le pusimos, dice Gerardo, dientes a la ley de mejora regulatoria. Pues funcionó porque vinculamos al poder legislativo, donde está o donde depende el órgano superior de fiscalización de nuestra entidad. Y bueno, pues empezamos con 60 comisiones, 80, 100, 110, y finalmente todos los municipios tuvieron que tener sus 125 comisiones ya establecidas y su catálogo de trámites, porque hubieron más de 15 alcaldes multados por el OSFEM y evaluados mal en su evaluación programática, se llama, perdón la redundancia, y así se pudo imponer poniéndole dientes, y esto fue una iniciativa
del señor gobernador, recibimos todo este bagaje que luego pudimos implementar gracias a poderlo hacer así. Seguimos después de la mano con la COFEMER, con Virgilio Andrade, en un inicio, la agenda común. Llegó el gobierno federal en esta administración de la COFEMER con toda una visión clara de lo que ya se ha dicho mucho aquí. El que compartamos responsabilidades, el que hagamos proyectos unificados entre órdenes de gobierno, de ahí nace la agenda común. Se le hizo mucho caso a la Asociación Mexicana de Secretaría de Desarrollo Económico. Le doy muchas gracias a la Secretaría de Economía porque nos escucharon, fuimos de la mano, se crea la agenda común y allí inicia otro proceso de implementación de diferentes procesos en donde ya no era nada más ir a pedir dinero para comprar una computadora o pedir dinero para contratar una consultora. Hay que seguir pasos, hay que seguir una serie de lineamientos y si no cumples el primero no puedes tener acceso al segundo y así de forma consecutiva. Eso es lo que hay que hacer y es lo que hicimos aquí en el Estado. Hicimos después entonces nuestras reformas secundarias, modificamos mucha normatividad, le pusimos dientes a la mejora regulatoria. Aquí en el Estado de México hemos tenido la desgracia que algún funcionario público estatal o municipal ha estado ya sujeto a proceso penal por haber realizado algún tema indebido, pero ahora está vinculada a la ley de mejora regulatoria, a la ley de responsabilidades. De ahí nos fuimos por los ARES, por los PROSARES. Hoy agradezco a los presidentes que tengamos 22 nuevos PROSARES. Es toda una metodología que ahí está. Métanse a los portales de la Secretaría de Economía, al presidente de la República de Innovación, ahí están los protocolos, está la agenda común en la COFEMER, está el decreto de ventanilla única en la Secretaría de la Función Pública, están los protocolos de interoperabilidad abierta para la parte tecnológica que se manejan con Yolanda. Entonces, es cuestión de que lo hagamos, de que nos metamos y de verdad háganlo, porque cuando estamos avanzando, e insisto, somos una entidad de muchísimos retos, pero cuando ya está siendo evaluado por la OCDE, por el Banco Mundial, cuando vas de la mano con el gobierno federal, cuando estás trabajando con los gobiernos municipales, cuando tienes un poder judicial que se mete de lleno también, quiero decirles que aquí somos ejemplo también a nivel nacional, porque el Poder Judicial ha implementado salas específicas de juicios orales mercantiles, una sala de notificadores o unidades de notificaciones específicas para todas las salas, las notificaciones de juicios mercantiles, un sistema de transparencia y esta práctica de transparencia. Como mejora regulatoria pusieron cámaras dentro de todos los juzgados en materia mercantil, y creo que en todos, ¿verdad? No nada más de materia mercantil, señor presidente del tribunal. Sergio, muchas gracias por todo el apoyo. Crearon su unidad de mejora continua y tiene esta presidencia del tribunal, tiene el plan más importante que yo haya visto en materia de innovación. Habla de comunicación, de plataformas, de automatización, de bases de datos, de notificaciones por internet, de todos los temas de mercantiles. Y eso ha hecho que vayamos de la mano y que sea uno de los elementos que nos haya permitido salir adelante gracias al Poder Judicial. Ahí está entonces, alianza con el Congreso, con las fuerzas políticas, platicar lo que estamos haciendo, alianza con el Poder Judicial, trabajo con el orden municipal y hacer lo que se tiene que hacer. No hay que inventar nada, hay que irnos paso a paso, marco normativo, interoperabilidad, ventanillas únicas, trámites, motivar a los municipios. Aquí, por ejemplo, tenemos ya nuestra certificación de competencia laboral para directores de desarrollo económico a nivel municipal y seguimos avanzando con ellos. Acercarnos a OCDE, acercarnos, por supuesto, siempre a la COFEMER, a la Subsecretaría de Competitividad, a la Función Pública, es lo que ha permitido que vayamos avanzando. Pero insisto, falta mucho por hacer, seguiremos trabajando, seguiremos persiguiendo, y aquí yo nada más mi petición al sector empresarial, para que sigamos avanzando en transparencia, requerimos denuncias, requerimos que esa mesa de protesta ciudadana esté llena también de denuncias, y ya saben que ahí está Agustín González, a quien le reconozco mucho este evento, y que los acompaña de la mano, se va de la mano con ustedes para ver el tema si un presidente municipal, y no son estos porque aquí hay 22 o 28 muy cuerdos que están trabajando de la mano, pero nos llega a ver alguno, y tal vez no el presidente, algún funcionario que no entiende que estamos en una época de transparencia, de automatización, y ahí entra Agustín, y ahí le enseña el reglamento y le enseña las penalidades, y vamos a la mano con el sector productivo. Esta es la presentación del Estado. Tenemos aquí tengo una presentación muy grande donde vienen las reformas que hemos hecho, donde viene el proceso de la mesa de protesta ciudadana, donde viene la ley de fomento económico, la de mejora regulatoria, el rango constitucional, las penalidades, pero yo creo que lo importante de la conferencia es que les transmita que
se puede que si hacemos una alianza entre poderes, órdenes de gobierno y nos metemos a ver los casos de éxito, como en este caso espero les sirva a ustedes también el Estado de México, se puede avanzar. Avanzamos también porque nos ayudó Colima, porque volteamos, hemos hecho más de 25 análisis de mejores prácticas, nada más en el país, y también hemos visto mejores prácticas a través de organismos como OCDE de todo el mundo y las hemos implementado. Y una mejor práctica, por supuesto, siempre será la tecnología, la innovación y hacer las cosas más expeditas. A todos, muchas gracias. Secretario, muchas gracias por su exposición muy clara. Nos da su testimonio de trabajo de la mejora regulatoria en el Estado de México, cómo impacta las labores de mejora regulatoria en el tema de transparencia. Nos da el testimonio de un Estado que es líder en atracción de inversiones, como señalando mecanismos permanentes para la automatización de un Estado que además es un Estado complejo, con más, creo que mencionó más de 125 municipios, lo cual no es fácil esa coordinación. Yo preguntaría, mi primera pregunta antes de su exposición era cuáles son los principales obstáculos y resistencias que ha enfrentado y que considera que enfrentaría cualquier Estado y los municipios para poder iniciar este tipo de acciones de la construcción de una ley estatal de mejora regulatoria que fuera además elevada como política de Estado al establecerlo en la Constitución. Pero, secretario, creo que nos dio muy claro el panorama, la ruta crítica, lo que han hecho, las alianzas, que fue fundamental platicar con todos los actores políticos y cómo seguir el paso a paso para vencer estos obstáculos y resistencias. Muchas gracias por su amable exposición. Y ahora cedo el uso de la palabra al secretario Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública, quien nos presentará su exposición. Muy amables, en primer lugar reitero la generosidad de Mario Emilio Gutiérrez Caballero y el equipo de COFEMER, y por supuesto a la AMSDE y al Gobierno del Estado de México por la invitación que me extienden para poder platicar con ustedes. El objetivo de este panel y de la plática es poder entender y vincular uno de los principios modernos de la política de Estado, que es el principio de la transparencia, con el de la mejora regulatoria. Y en ese sentido es muy importante considerar cuáles son los principios que son honrados a través de la mejora regulatoria y cuáles son las ventajas en términos de mejora de mercados. En primer término, debemos decir que una condición necesaria para poder honrar la mejora regulatoria es abrir los proyectos de regulación o de cambios regulatorios al público. Y al abrir al público para opinión los proyectos regulatorios, estamos honrando un principio fundamental de los gobiernos del siglo XXI, de los gobiernos contemporáneos, que es el principio de gobierno abierto. Entonces, ligando este tipo de argumentos, llegamos a la primera conclusión. La mejora regulatoria es una representación viva y permanente de la transparencia y por ende de los gobiernos abiertos. Es muy difícil hoy en la sociedad abierta, como la vivimos segundo a segundo, poder tomar decisiones a espaldas de lo que piensen los grupos ciudadanos. Y por eso la mejora regulatoria abre la posibilidad de poder involucrar a la ciudadanía en esta participación de diseños normativos. Entonces, reiterando, la mejora regulatoria es una condición y oportunidad para poder honrar el principio de transparencia y la política de transparencia. Una vez dicha esta premisa, veamos cuáles son los principios y los valores
que se honran teniendo esquemas de mejora regulatoria participativa. Podríamos decir que son básicamente 6 los principios que se honran y vamos a ir explicando cada uno de ellos. La mejora regulatoria vinculada a la política de transparencia empuja los siguientes principios o los honra de una manera nítida. El principio de certeza, en primer lugar. El principio de objetividad. El principio de eficiencia. El principio de ciudadanía. Y el principio de honestidad. Son 6 principios que giran alrededor de la política de transparencia, que a su vez se materializa con una adecuada canalización de la mejora regulatoria. Y vamos a analizar uno por uno. ¿Por qué el principio de certeza? Porque la sociedad y los grupos económicos saben de antemano qué pretende una autoridad o qué pretende el gobierno. Y el principio de certeza permite, por lo tanto, formular argumentaciones, formular decisiones y desde luego, si está abierta a la consulta, la regulación, formular argumentaciones a favor de lo que cada quien considere pertinente dentro de dicha regulación. No existen sorpresas, no existen vacíos respecto de a dónde vamos. Por eso es importante que, vinculando mejora regulatoria con transparencia, reconozcamos que se honra el primer principio o el valor de la certeza. El segundo, objetividad. Y este es muy interesante. ¿Por qué se honra el principio de objetividad? Bueno, la objetividad se va logrando con la suma paulatina y de aproximaciones sucesivas de las genuinas opiniones y exposición de intereses de cada quien. Frente a un proyecto regulatorio, siempre existen opiniones encontradas, es natural. ¿Por qué? Porque estamos en distintos intereses posicionados. La suma y el encuentro del debate de los intereses va enriqueciendo las posiciones y por lo tanto va acercando a la autoridad a la objetividad. Paradójicamente hablando, mientras más genuina sea la opinión de los grupos de interés y mientras más genuino y decidido sea el tipo de participación que tenga la ciudadanía, eso va generando objetividad. Vamos a decirlo de distintas maneras, va enfriando a la autoridad, por decirlo de alguna forma. La va moderando, va evitando sesgos, va evitando que los intereses se impongan sobre los equilibrios en favor de la mayoría en términos de mercados. Por eso se honra el principio de objetividad aplicando la transparencia en la mejora regulatoria. El tercer principio es el de publicidad. En la sociedad abierta normalmente todo se sabe y por principio de cuentas debe saberse lo que un gobierno pretende en cualquier área. Estamos hablando de las áreas económicas, de las áreas vinculadas con infraestructura, de la parte social y desde luego todo aquello que se pretenda hacer para mejorar el clima de negocios. Es importante, por lo tanto, reconocer que la transparencia de un proyecto regulatorio honra el principio de publicidad. Nos estamos enterando todos. De ahí la importancia de impulsar, obviamente, las prácticas que aprovechan la tecnología para poder estar vinculados de manera adecuada a la regulación y al gobierno, que es lo importante. Por eso es vital hablar de transparencia en la mejora regulatoria. El cuarto principio es el de la eficiencia. ¿Y por qué? Porque la suma sucesiva de opiniones ciudadanas conlleva a que las normas vayan hacia su mayor valor. Por eso el principio fundamental de la mejora regulatoria es
generar los mayores beneficios con los menores costos posibles. Pero nadie sabe todo. Entonces es importante que participe la ciudadanía porque va dando orientación de costos que a veces la autoridad no puede percibir porque no está viviendo en carne propia los intereses de día a día. Y por eso, para alcanzar el mejor valor, no hay nada mejor que abrir los proyectos a la opinión ciudadana y en ese sentido se honra el principio de eficiencia. Las normas van a ir hacia el mayor valor considerando la multiplicidad de intereses y de restricciones. El siguiente principio, muy del siglo XXI, es el de ciudadanía. Porque cada quien, con el aprovechamiento tecnológico, puede dar su opinión sobre un proyecto normativo. Y dar opinión en una posición activa es hacer ciudadanía. Ciudadanía es asumir la plena responsabilidad de los derechos que tenemos. Y no debemos olvidar que tenemos el derecho a la información. Y el objetivo y el derecho a la información pasa por una condición, la condición de que haya transparencia. Honrar el derecho a la información es aprovecharla y por lo tanto participar en las aperturas que se hagan por parte de los gobiernos de los proyectos regulatorios o normativos. Por eso se honra el principio de ciudadanía con políticas de mejora regulatoria que conlleven a su vez transparencia. El último principio es curioso, pero es el principio de la honestidad. En la medida en que tengamos mayores oportunidades de participar, más honestos vamos a ser. ¿Por qué? Porque nos conviene para nuestros propios intereses poder manifestar cuáles son nuestras genuinas inclinaciones alrededor de un proyecto normativo. Porque de no hacerlo, y si nos está perjudicando como ciudadanos, entonces vamos a perder. Por eso, paradójicamente, abrir proyectos normativos y abrir con transparencia la mejora regulatoria honra el principio de honestidad. Se propicia el gobierno honesto a través de la apertura de sus procesos de toma de decisión. Estos son los 6 principios que vinculan a la transparencia con la mejora regulatoria. Una vez abordado conceptualmente, vamos viendo los retos que nos da el contexto actual de la política o de la tendencia mundial de gobiernos abiertos. ¿En dónde vamos a tener los retos de mejora regulatoria y el acompañamiento con transparencia? Vamos a ver distintos escenarios y arenas. Una arena importante es la internacional y lo dijo el secretario Ildefonso Guajardo. Hoy los tratados internacionales, como el Acuerdo Transpacífico, tiene un capítulo de coherencia regulatoria. ¿En qué consiste? Los grupos empresariales y los grupos económicos van a tener derecho a opinar de los proyectos regulatorios de otras latitudes. Por ejemplo, si Vietnam o Singapur establecen algún proyecto regulatorio en materia de flores, de leche, de cualquier nicho comercial, los empresarios mexicanos tendrán el derecho, no, ni siquiera los empresarios, además de los empresarios, los ciudadanos mexicanos tendrán derecho a opinar sobre dicho proyecto. Entonces estamos hablando de una vinculación mundial a través del libre diálogo en torno a proyectos normativos relevantes. Es la única forma de ir consolidando el principio de apertura de mercados que tanto ha permitido progresar a México, y eso hay que decirlo porque está demostrado desde el punto de vista estadístico e incluso del nivel de vida de varios sectores de la población. Los retos están en otras políticas, pero la apertura ha dado, y la forma de seguir honrando la apertura es que los ciudadanos podamos participar directamente, con opinión,
en los proyectos normativos. Además de las partes globales, no debemos perder de vista un nuevo reto que está enfrente de todos los gobiernos, incluyendo los locales y municipales. Como ustedes saben, el presidente Enrique Peña Nieto impulsó, desde que era candidato ganador, la reforma en materia de transparencia. ¿En qué consiste la reforma de transparencia? Básicamente lo eleva la política de transparencia de una política de administración, que solo quedaba en el Ejecutivo, a una política de Estado. ¿Y eso qué implica? Que hay sujetos obligados comunes frente a una sola autoridad, que es el INAI. ¿Quiénes son esas autoridades? No solo el Poder Ejecutivo, son todos los poderes, todos los órganos autónomos, pero hay que decirlo, los gobiernos de los estados o de las entidades federativas y los gobiernos municipales. Van a estar obligados a ser transparentes. ¿Qué quiere decir esto? A poner la información que van generando las decisiones públicas a disposición de toda la ciudadanía. Y parte de dichas disposiciones son los proyectos regulatorios. Y es previsible que el INAI establezca en sus lineamientos que los estados y los municipios pongan a disposición los proyectos regulatorios para que el público pueda opinar conforme a las políticas de mejora regulatoria sobre los mismos. ¿Para qué? Para honrar el principio de transparencia. Entonces debemos asumir que la transparencia también es una política de Estado aplicable de manera aterrizada a las decisiones de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios. Es importante decirlo, y giraremos todos en torno a la autoridad máxima, que es el INAI, que encabeza la doctora Jimena Puente y sus comisionados. Entonces, es vital tener conciencia del escenario que viene y, por lo tanto, entender que la transparencia es un asunto que ha llegado para quedarse. En resumen, la mejora regulatoria sí tiende a tratar de generar los mayores beneficios y los menores costos en la aplicación de las normas correspondientes. La condición para lograrlo de la mejor forma posible es a través de la generación de políticas de transparencia. La transparencia ligada a mejora regulatoria va generando elementos virtuosos a favor de un buen Estado y nos genera hacia adelante retos muy importantes por asumir y que tienen hoy ya una primera respuesta importante al establecer la OCDE que seremos el número 1 en mejora regulatoria, gracias precisamente a la apertura y a la consulta ciudadana. Les agradezco mucho la oportunidad. Pues muchas gracias, secretario Virgilio Andrade. Nos ha expuesto sobre la interacción entre la política de transparencia y la política de mejora regulatoria. Nos ha hablado de los 6 principios que se impulsan en esta interacción. Lo liga con la nueva realidad en un mundo globalizado, particularmente en el contexto de los tratados internacionales, hizo referencia al TPP particularmente, y sobre lo que viene derivado de la reforma constitucional en materia de transparencia, y bueno, pues lo hizo con ejemplar maestría, con una claridad meridiana como pocas personas yo conozco que lo puedan hacer. Así que bueno, pues no me resta más que agradecerle, señor secretario, nuevamente su apoyo a la causa de la mejora regulatoria, su participación en este panel. Y me dicen que lamentablemente el tiempo ya se nos colgó, no habrá tiempo para abrir un espacio para las preguntas y respuestas que había prometido. Sin embargo, entiendo que nuestros expositores continuarán aquí unos momentos, por lo que sería mi colega Agustín González Cabrera, el director general de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de México, quien pasaría
al frente a efectos de poder entregar los reconocimientos a nuestros expositores. Adelante, Agustín, por favor. Muchísimas gracias. El Gobierno del Estado agradece a todos nuestros conferencistas este primer panel y al señor moderador, por lo que solicito respetuosamente al señor presidente del Poder Judicial del Estado de México nos honre con la entrega del reconocimiento a la licenciada Alejandra Lagunes Soto Ruiz. Aquí, sí. También solicito muy respetuosamente a la licenciada Ana Cecilia Peño Nieto nos honre con la entrega del reconocimiento al señor secretario de la Función Pública, al maestro Virgilio Andrade Martínez. También solicito a la maestra Yolanda Martínez nos honre con la entrega del reconocimiento al señor secretario y anfitrión de esta conferencia, Adrián Fuentes Villalobos. A la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Tamaulipas, a la contadora pública, con su presencia, por favor, Mónica González, para hacer el reconocimiento a nuestro moderador Mario Emilio Gutiérrez Caballero. De esta manera agradecemos la participación de nuestros conferencistas y el señor moderador en este primer panel. Los invitamos a continuar con el siguiente panel. Muchísimas gracias.